¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis? Tragedias, miserias, hambre, fin del mundo, una tercera guerra mundial. Conozcamos la verdadera definición junto a los designios de Dios para la humanidad. Te invitamos a escuchar Revelaciones. Bienvenidos. Un saludo cordial, muy afectuoso para todos nuestros queridos amigos que están en sintonía de Radio Nuevo Tiempo a esta hora de la mañana, cuando estamos dando inicio a una nueva semana de estudios a través de nuestro programa Revelaciones. Y está con nosotros acá en los estudios centrales de Nuevo Tiempo Chile, nuestro invitado especial. Se trata del pastor de la Iglesia Adventista, Stephenson Celán. Él es pastor de nuestra iglesia, pero también licenciado, por supuesto, en teología, que ya hace varios años está trabajando acá en Chile, así que le damos el saludo cordial, pastor Stephenson. Bienvenido acá a Nuevo Tiempo y a esta nueva temática que vamos a abordar con los queridos amigos que nos están escuchando. Muchas gracias, Juvenal, por la invitación de participar en este programa. Saludamos a todos nuestros radios escuchas y que este programa pueda ser bendición para cada uno de ellos. Amén, amén. Bueno, tenemos la certeza en el Señor, por supuesto, de que ese es el objetivo que se persigue a través de una temática como esta, un programa de esta naturaleza, donde vamos a estar hablando acerca de un tema muy revelador, como es la tierra nueva, ¿eh? Así es. Que el Señor ha ido a preparar para aquellos que le aman, dice la Escritura. Así que de eso vamos a estar hablando, un tema que nos va a motivar, sin lugar a dudas, a prepararnos para ser partícipes de esa ciudadanía celestial. Así que quiero invitarles, amigos, para que nos puedan acompañar. Le vamos a pedir al pastor Celán que nos guíe en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder estudiar este gran tema. Así que, pastor, le invito para que nos dirija en oración. Amén. Oremos. Querido Padre que está en los cielos, te agradecemos infinitamente por Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. A pesar de que este mundo fue golpeado por el pecado, por el sacrificio de Cristo Jesús, hoy todos los que abrimos el corazón a Jesús tenemos la esperanza de vivir en una tierra nueva, completamente renovada. Por eso pedimos que a esta hora, al estudiar tu palabra, Señor, que no solamente podamos adquirir conocimientos intelectuales, sino que, Señor, podemos atesorar en nuestros corazones estas lindas verdades que tú tienes para nosotros. Amén. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a partir por un versículo que encontramos, ¿cierto?, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y específicamente vamos a centrar nuestra atención en el verso número 10, donde dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Y aquí, Stephenson, sería interesante que nosotros pudiéramos aterrizar un poco esta realidad de la ciudad celestial a nuestra vida cotidiana, cuando tenemos alguna mudanza, algún cambio de ciudad o incluso de país. Generalmente una mudanza trae consigo mucho estrés, mucha preocupación. Yo sé que ha tenido hartas mudanzas seguramente, incluso de un país a otro. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque esto lo queremos llevar también a esta mudanza celestial, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Dice la Biblia que el apóstol Pedro específicamente, que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra y que nuestra verdadera ciudadanía, como dice el apóstol, está en los cielos. ¿Cómo ha sido la experiencia de mudanza específicamente? Bueno, para nosotros como pastores, cada vez que nos toca mudarnos a otra ciudad, ¿cierto?, inclusive a otro país, claro, genera mucha preocupación, mucho estrés, ¿no? Y mucha expectativa también. Mucha expectativa también. Y sobre todo, las expectativas, ¿no? Saber en el lugar donde vamos a llegar, ¿no es cierto?, qué va a haber allá, cómo serán las personas, ¿no? Y crea mucha expectativa. Qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Es verdad que da mucho estrés, mucha preocupación, pero también
nos da expectativas de ir a conocer a nuevas personas, nuevos hermanos, ¿no? Desde esta perspectiva la mudanza es algo bien positivo, ¿no es cierto? Ahora, si tuviéramos que tal vez marcar una diferencia entre una mudanza bien preparada, por decirlo de alguna manera, y otra que surge, no sé, a última hora, o no nos hemos preparado sencillamente, ¿qué aspectos habría que tener presente para que esta mudanza sea lo menos traumática, sea una mudanza que al final la podamos disfrutar? Y más que estar pensando en todo lo que dejamos, es lo que viene por delante, con un espíritu positivo. ¿Cómo manejamos eso dentro de lo que ha sido la experiencia, especialmente a nivel pastoral? Bueno, las esposas, sobre todo, ya saben el tema de los cambios, ¿no? De las mudanzas, y algunas cosas ellas están preparadas, ¿no? Y algunas cosas tienen guardadas, ¿no es cierto?, empacadas. Es la oportunidad también para dejar muchas cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Deshacerse de varias cosas. Correcto, sabiendo que hay la posibilidad de las mudanzas, así que nos preparamos de ciertas maneras, ¿no? Para que no sea muy traumática la mudanza, ¿no es cierto? Por eso hay que estar preparado, sabiendo que sí o sí va a haber mudanzas, ¿no? Y aplicando eso en un espíritu positivo. Correcto, un espíritu positivo. Y sobre todo, sabiendo que en la mudanza, ¿no es cierto?, uno va a conocer a hermanos nuevos, ¿no?, inclusive en otros países. Desde ese aspecto, la mudanza es algo muy positivo en nuestra vida. O sea, podríamos decir que para que una mudanza se transforme precisamente en esa experiencia positiva, habría que planificarla entonces. Correcto. Hay que haber una ser muy preparación. Organizado para ir con tiempo, dejando las cosas que no vamos a llevar y las cosas que sí lo vamos a hacer. O sea, hay toda una secuencia de acontecimientos que tienen que irse dando, ¿no? Debe haber la preparación. Preparación. La preparación, que es muy importante, ¿no? Ahora, si esto lo extrapolamos, Stephenson, a la vida espiritual y especialmente a esta temática que vamos a abordar o estamos recién comenzando a tocar junto a los amigos, que tiene que ver con la tierra nueva, ¿estamos también nosotros de mudanza? Correcto. Y la Biblia es muy clara que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Así que Jesús prometió que Él se fue y dice, volveré otra vez. Y Él dice, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y no está Jesús en este mundo. Jesús está en el cielo. Él vendrá a buscarnos. Y la Biblia nos dice que seremos trasladados, ¿no es cierto?, al cielo por un tiempo, pero después vamos a volver a venir aquí a la tierra nueva, completamente transformada. O sea, finalmente el hogar eterno de los redimidos va a ser esta misma tierra en la cual estamos, pero ¿cuál será la diferencia fundamental? La diferencia sería que esa tierra va a ser completamente destruida, donde no habrá ninguna mancha de pecado, ¿no? Y por eso el traslado al cielo va a ser por un tiempo. La Biblia menciona que es por 1000 años, y después volveremos a la tierra cuando ya esté completamente renovada, y ahí donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque ya no va a haber ningún vestigio del pecado. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. Qué maravilla. Ahora, pastor, aquí hay un punto bien importante, porque si nosotros vemos la palabra de Dios, parte en los primeros 2 capítulos describiendo cómo el Señor prepara un ambiente, una tierra nueva también para Adán y Eva y toda su descendencia. Y los últimos 2 capítulos de la Biblia también están hablando de una tierra nueva. Correcto. A la cual ahora estamos haciendo referencia. ¿Cómo podríamos nosotros relacionar estos 2 momentos tan importantes y cuán necesario es que vayamos también a la tierra original que el Señor preparó, para imaginarnos más o menos cómo va a ser la tierra nueva que el Señor ha preparado? Claro, porque va a ser difícil comprender la nueva creación o la recreación de Dios si no entendemos la creación, ¿no es cierto? Los propósitos. Exacto, el primer hogar de Adán y Eva. Por lo tanto, uno tiene que volver a la creación de Dios, ¿no? Y ver cómo creó Dios, cuál fue el propósito de Dios para que estuviesen Adán y Eva ahí, para entender entonces por qué Dios tiene que hacer una tierra nueva.
Y eso es muy importante, hacer ese paralelismo, esa relación para comprender bien la tierra nueva. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco más de esta relación tan importante entre la tierra que originalmente el Señor estableció como hogar de nuestros primeros padres, ver lo que pasó posteriormente, la triste experiencia del pecado, pero saber que el Señor, tal como lo ha dicho el pastor Celán, ahora restaura esta misma tierra para que sea la herencia eterna de los redimidos, de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, le han aceptado como Salvador personal y desean, ¿por qué no decir todos inmediatamente, deseamos vivir con Él por la eternidad? Pues bien, queridos amigos, vamos a hacer un pequeño alto también bien importante, un alto musical dentro del marco de nuestra conversación. Vamos a escuchar a los Heritage Singers con el tema titulado Postrado, le dije santo. Soñé con la tierra de gloria, resplandecía tan real. Al entrar y mirar, dije: santo, santo, un ángel vino hasta mí, me llevó de mansión en mansión. Yo pude ver los santos allí. Oh, les dije: quiero ver a Cristo, el que por mí su vida dio. Postrado le dije: santo, dije: santo, santo, santo. Me fui cantándole gloria. Dije: gloria al Hijo de Dios. Dije: gloria al Hijo de Dios.
Postrado le dije santo es el tema musical que acabamos de escuchar, de oír, de los Heritage Singers. Postrado le dije santo. Qué hermoso tema el que hemos acabado de escuchar. Y bueno, viene a matizar un poco la temática que estamos comenzando recién a abordar junto al pastor Stephenson Celán, pastor de la Iglesia Adventista, que está con nosotros acompañándonos esta semana en esta gran temática que es la Tierra Nueva. Pero antes de que retomemos, Stephenson, sería interesante recordar a nuestros amigos y a quienes están por primera vez sintonizando nuestra emisora que también Nuevo Tiempo tiene un departamento que se llama la Escuela Bíblica y que está promocionando materiales importantes para que las personas puedan avanzar en su interés por conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y sería interesante que le pudiéramos mostrar a la cámara ahí para quienes nos están siguiendo vía streaming cuál es el material. ¿Qué podríamos decir, Stephenson, en relación, con este valioso material? Bueno, este es un material muy, muy valioso, un estudio bien organizado, estructurado y práctico, y que las personas solas, ¿no es cierto?, abriendo la Biblia, puede estudiar. Así que ese material está disponible, simplemente hay que ponerse en contacto, ¿no es cierto?, con los encargados aquí de la Escuela Bíblica y pedir ese valioso material. Por eso se llama, ¿no es cierto?, la Biblia Fácil, el estudio de Apocalipsis. Muy práctico. Les invitamos, amigos, a que ustedes puedan pedir ese material. Y me gustó mucho eso de que también la persona, bueno, si quiere pedir asesoramiento, lo puede hacer también. Correcto. Podemos enviarle a la persona sin ningún costo, porque el material no tiene costo, pero alguien también podría ir a asesorar a la persona para saber cómo estudiar este material, pero también lo puede hacer solo. Correcto. Interesante, correcto. O sea, están los elementos, están los textos bíblicos, si la persona tiene Biblia en su hogar, como en la gran mayoría de los casos así sucede, puede estudiar personalmente este material sin problema. Correcto. Así que le animamos para que se contacte, querido amigo, lo puede hacer directamente escribiéndonos a nuestro WhatsApp más 569-524-923, como también, si gusta, lo puede hacer llamándonos a nuestra línea telefónica gratuita 800-200-054. Bueno, siempre en torno a lo que es la Tierra Nueva, yo creo que pasa con la gran mayoría de los cristianos en general, y si no estamos muy informados, mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser? O sea, esto va a ser un mundo etéreo, a veces se colocan imágenes de personas sentadas sobre una nube, tocando un arpa. ¿Qué relación tiene eso con la realidad de lo que el Señor ha prometido, Stephenson? Sobre todo si miramos hacia la tierra original que el Señor estableció. Cuán literal era, ¿cierto? Cuán tangible era lo que el Señor preparó y cómo esto ahora se repetiría en la tierra nueva. De hecho, el Edén, ¿no es cierto?, el primer hogar de los primeros seres humanos, fue un hogar real, ¿no? Y donde había personas reales. Se podía palpar. Correcto, que vivían allí. También la tierra nueva va a ser también un lugar real y donde personas reales vamos a vivir allí en ese lugar con la presencia de nuestro Dios. Ahora, para entender el tema, ¿no es cierto?, de la nueva tierra, es importante mirar ir a los textos correspondientes. ¿No? Y antes que vayamos a ese texto, solamente entonces dejar en claro que todo eso que de repente se dice en cuanto a un mundo diferente, etéreo, todo eso no tiene asidero bíblico. Así es. No tiene... Y eso es lo que nosotros vamos a demostrar durante esta semana. Correcto. ¿Qué texto sería interesante invitar a los amigos para que vayamos a él y ya comencemos concretamente a anticiparnos bíblicamente a cómo va a ser esta maravillosa realidad? Aquí en Génesis, el capítulo 1, el versículo 31, nos menciona que dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Dios, después de crear, Dios hizo una evaluación de lo creado, y todo era bueno en gran manera. Interesante, no dice que era bueno solamente, en gran manera. Así es. Y ese fue el propósito de Dios, ¿no es cierto?, para que ese mundo creado fuese habitado, ¿no es cierto?, porque Dios creó para la felicidad del ser humano. Por eso Dios ahí
En el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, Dios dijo, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo. Por lo tanto, la tierra fue creada para ser habitada. Y de manera muy activa. Muy activa, ¿no? Y Adán y Eva, ¿no es cierto?, eran los mayordomos, ¿no es cierto?, los que cuidaban la creación de Dios. Por lo tanto, la tierra, la creación de Dios es real. Eso nos muestra también que la nueva creación o la recreación va a ser un lugar real con personas reales. O sea, esto significa que si en el verso 28 que se acaba de leer, claramente se ve que hay una tierra llena de actividades, ¿cierto?, de proyectos, de desafíos también a alcanzar. Lo mismo se traslada ahora a la tierra nueva, de que porque mucha gente se pregunta, dice, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, en el día a día de la vida cotidiana vamos a estar simplemente en un estado de contemplación, o hay mucho más que eso. Claro. Nosotros vamos a ir viendo durante esta semana todo esto, ¿no? Pero aquí ya tenemos un vislumbre. Un anticipo. Un anticipo, porque Adán y Eva no estaban ociosos, sin nada que hacer. Ellos tenían que trabajar, ¿no es cierto?, la tierra, ¿no es cierto?, ejercer potestad, autoridad. Y eso nos muestra, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a estar haciendo en la tierra nueva, ¿no? Y esto los hacían ellos, no tenían cansancio, ni fatiga, ¿no? Hoy día nos cansamos, trabajamos y nos fatigamos, pero en la tierra nueva, así como Adán y Eva no se cansaban, tampoco nosotros. Ahora, ¿cuál podría ser, pues, si pudiéramos concretar un poco esta gran diferencia entre lo que fue la tierra que Dios estableció, originalmente para el ser humano, en un ambiente completamente perfecto, y esta nueva tierra? Muchas cosas se van a repetir, si lo podemos decir en cierta medida, por la garantía de un ambiente perfecto, pero hay una diferencia al respecto, y si esa diferencia existe, ¿cuál es?, que hará que nosotros valoremos al máximo esta gran invitación que el Señor nos hace para que seamos también herederos de esta tierra nueva. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto musical. Ha llegado nuevamente el momento para que escuchemos en esta ocasión a los Arautos tu Rey con el tema Vale la pena esperar. Para aquel que nada fue, que se cansó de su dolor y que creó sin ver, aquel que oró y elevó su clamor, y que soñó en el cielo estar, aunque lloró no se rindió, quiso volver a ver y abrazar a quien la muerte llevó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrarán, recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán, por siempre día tras día, juntos podremos vivir, y cada vez que sonría
las edades sin fin, confirmarán, vale la pena esperar. Para aquel que me adoró, camino angosto eligió, en él cargó mi cruz y me siguió, como su rey me escogió. Para aquel que me escuchó y así abrió su corazón, nunca me dijo no, por mí vivió, siempre confiando esperó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrarán, recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán, por siempre día tras día, juntos podremos vivir, y cada vez que sonrían, por las edades sin fin, confirmarán, vale la pena esperar. Vamos, cantemos juntos el canto de Moisés, de quien sufriendo muerte resucitó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrarán, recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán, por siempre día tras día, juntos podremos vivir, y cada vez que sonrían, por las edades sin fin, confirmarán, vale la pena esperar. Confirmarán, vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Qué tremendo título para este tema musical que acabamos de escuchar en las voces de los Arautos do Rei, porque estamos hablando de algo que todavía, por supuesto, no se materializa, no se hace realidad, pero el Señor así lo prometió. Y eso es lo importante si confiamos plenamente en lo que Dios hace, la forma como Él actúa, cómo ha ido cumpliendo sus promesas en el pasado, y garantiza que esto que aún falta que se cumpla será también una maravillosa realidad. No cabe ninguna duda, pastor, que vale la pena entonces esperar. Así es. A pesar de que vivamos en un ambiente tan terriblemente, yo diría, doloroso muchas veces, producto del pecado. Hacíamos la pregunta al comienzo, ¿cuál sería la diferencia o las diferencias, si pudiéramos decirlo en estos términos, entre lo que era la tierra original y la nueva tierra preparada para los hijos de Dios? Usted mencionaba, ¿no es cierto?, que vale la pena esperar. Sí. Y eso es lamentablemente lo que nos hicieron nuestros primeros padres. Dios les dio un ambiente perfecto. Sin embargo, ahí en el capítulo 2, el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Lamentablemente aquí ya hubo una rebelión en el cielo, en Isaías el capítulo 14, ¿no? Lucifer se rebeló contra Dios en el cielo, queriendo ser semejante a Dios, tomar el trono de Dios. Y lamentablemente Satanás trasladó su rebelión aquí a la tierra. O sea, la lucha no comienza en la tierra como algunos también suelen pensar. Exacto. Comenzó antes. Comenzó antes en el cielo. Y Dios, para probar que fue que Él creó seres humanos libres, con libertad de elegir, entonces Dios puso aquí esa prueba. Esa prueba muestra la libertad del hombre de elegir. Él decía, de todo podrás comer, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios quería cuidar al ser humano de no conocer el mal, esa rebelión que Lucifer comenzó en el cielo. O sea, las reglas estaban bien claritas. Bien claritas. O sea, como decimos habitualmente, en buen chileno, estaba bien rayada la cancha. Exactamente. Y sin embargo, nuestros primeros padres no pudieron esperar y creer y confiar en el Señor, y prefirieron creer en las artimañas de Lucifer, que después se transformó en Satanás. Y por lo tanto, aquí ya ese ambiente perfecto del Edén, entró allí el pecado y comenzó a cambiar la situación. Y por eso mismo que Dios tiene que recrear, porque la diferencia que va a haber allí, en la tierra nueva, es que ya no habrá pecado y tampoco Satanás estará, ¿no? Y va a haber esa diferencia entre esa tierra que salió de la mano de Dios en el Edén y la nueva tierra. La diferencia es que ya no habrá pecado y el Señor Jesús estará con nosotros, ¿no? O sea, el hecho que ya no haya más pecado y habiendo pasado por la triste y dolorosa experiencia del mal, ¿significa entonces que ese pecado ya nunca más se volverá a levantar? ¿Será una garantía también para que esta terrible y penosa historia no se vuelva a repetir? Correcto. Y por eso vamos a poder hablar de eternidad, porque el ser humano fue creado con una eternidad condicional. Aquí estaba la condición. El ser humano podría ser totalmente feliz, podría ser eterno si es que obedeciesen a la palabra de Dios. Como ya no va a haber pecado, entonces ahí sí va a haber una eternidad, va a ser la eternidad completa, porque el pecado ya no habrá más. Y eso va a ser la diferencia. Y por eso nosotros en la palabra de Dios hablamos de vida eterna, porque hoy no podemos disfrutar de la vida eterna precisamente por el pecado. Tenemos nuestros seres queridos que mueren, se enferman, precisamente por eso, por el pecado que entró a ese mundo. Ahora, pastor, ¿qué garantiza? Me estoy colocando en el lugar, de algún radioescucha en este momento, de que efectivamente esta historia no se vuelva a repetir, porque podría eventualmente suceder que esto vuelva a pasar, tal vez en otro planeta habitado. Sabemos que nosotros no somos los únicos que vivimos en el universo entero. Dios tiene más criaturas. ¿Qué garantiza que efectivamente esto no vuelva a pasar y que la lección está aprendida de tal manera que por la eternidad efectivamente los planes de Dios se puedan cumplir para sus hijos? Ahora, la palabra de Dios nos menciona, ¿no es cierto? No todos los ángeles fueron engañados, hay mundos no caídos. Y esa fue una razón porque Dios no destruyó inmediatamente a Satanás. Porque podría haberlo hecho. Correcto, lo podía haber hecho, pero los no caídos podrían decir, entonces Lucifer tenía razón, es un Dios arbitrario. Que no acepta que nadie diga lo contrario. Correcto. Y Dios dejó las consecuencias, ¿no es cierto?, de la rebelión de Satanás. Y esa lección es bien aprendida. Los seres no caídos y todo el universo se rendirán ante Dios y sabrán que Dios es un Dios justo. Y la Biblia también nos menciona que el pecado no habrá ni rama ni raíz. Por eso la tierra tiene que ser destruida completamente. No va a haber ningún vestigio del pecado. Y esa es nuestra garantía, porque Dios dice no va a haber ni rama ni raíz. Será destruida completamente.
Ahora, qué interesante es esto, porque el Señor pone ahí su palabra, por decirlo de alguna manera, que es la garantía más importante que Él puede otorgar al universo entero, porque efectivamente esta interrogante está abierta, y hasta el día de hoy muchas veces se culpa a Dios de situaciones propias que son originadas por el enemigo de Dios. Por ejemplo, me estoy colocando en situaciones tales como preguntas ¿por qué o dónde está Dios cuando ocurren las tragedias? ¿Por qué tiene que morir muchas veces el inocente y el que es culpable no le pasó nada? Entonces, situaciones que a simple vista son completamente injustas, improcedentes. No quisiéramos que las cosas ocurran de esta manera, pero sí suceden. Entonces, desde esa perspectiva, pastor, Dios puede vindicar también su carácter como un Dios bondadoso y misericordioso, pero también justo. Y ahora, la pregunta es muy importante, ¿no? Porque uno pregunta, ¿por qué mueren los inocentes, ¿no? Pero la Biblia dice aquí en Romanos, el capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí y la respuesta, ¿no? ¿Por qué mueren los inocentes? Es que ya vivimos en un mundo contaminado, donde el pecado afecta a todos. Así como la lluvia cae sobre los buenos y los malos, así también las enfermedades, el dolor, la muerte pasa a todos los seres humanos. Y precisamente para eso Dios prometió, cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió la redención de la raza humana, cuando prometió ahí en Génesis 3:15 que enviaría a Jesús para redimir la humanidad. O sea que la triste injusticia que se comete muchas veces, por supuesto por desconocimiento de los principios que encontramos en la palabra de Dios, es que se culpa a Dios de aquello que en realidad el verdadero culpable es el pecado, y quién está detrás originando y motivando hacia el pecado. Y eso me parece que es bueno, no solamente que se dejen claro, sino que también se proclame hacia los demás, porque cuán fácilmente y de manera muy natural el ser humano tiende a culpar a Dios de los hechos que suceden. Dice, pero ¿por qué Dios hizo esto? O sea, yo no entiendo, no creo entonces en Dios, si Dios actúa de esta forma, según el pensamiento de algunos individuos, ¿cierto? O personas que razonan de esta manera. Que Dios, el carácter de Dios es amor. Dios nunca creó seres humanos como robots. Nos creó con la facultad de elegir, de amar, y el amor tiene que ser voluntario. Por eso el ser humano, Adán y Eva, tenían la posibilidad de elegir obedecer a Dios por amor, no por miedo. Y ese fue el riesgo que Dios, ¿no es cierto?, tomó, diciendo así, dándonos la libertad. Y por lo tanto el ser humano tomó una decisión equivocada, y por esa decisión entró el pecado al mundo. Pero el responsable del pecado es Satanás, porque la Biblia dice que en él fue hallado la maldad, en Satanás. El culpable de todo eso no es Dios. Por eso Dios, volviendo a su idea original, creó el ser humano para vivir eternamente, para ser feliz. Por eso Dios va a recrear el mundo, para devolver al hombre lo que hemos perdido en la creación. Amén. Qué bendita esperanza es la que se anida en nuestros corazones, queridos amigos, cuando vemos lo que realmente nos dice el Señor en su palabra, y podemos entender realidades que de otra forma podríamos perfectamente tergiversar. Pues bien, vamos de inmediato entonces al último tema musical que vamos a escuchar, vamos a disfrutar juntos. Se trata del tema que nos trae el coro Raíces. Se llama Más que Maravilloso. Disfrutémoslo y luego estaremos de vuelta nuevamente para la última parte de nuestro programa de hoy.
Ya estamos nuevamente de vuelta, queridos amigos. Más que maravilloso es el tema que acabamos de escuchar en las voces del coro Raíces. Bueno, también es más que maravilloso el material que la Escuela Bíblica tiene disponible para los amigos, Pastor Celán, y que sería interesante volver a mostrar a la cámara para quienes nos están siguiendo vía streaming, a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube de Nuevo Tiempo, a través de las distintas plataformas que Nuevo Tiempo tiene para justamente poder dar a conocer este maravilloso mensaje. Bueno, y ahí el pastor está mostrando la guía de estudio Biblia Fácil Apocalipsis, que si usted solicita este material, lo va a recibir sin costo alguno. Así que le invitamos para que se contacte a la brevedad con nosotros, nos escriba a nuestro WhatsApp más 569-524-923, o si le es más cómodo, contáctese a través de la línea telefónica gratuita 800-200-054 y diga: yo quiero que me envíen este material. No hay ningún costo ni por el material ni por el envío, simplemente usted se va a sentir beneficiado o beneficiada con un material extraordinariamente valioso, no porque lo digamos nosotros, realmente cada persona que lo recibe va comprobando que tiene un contenido de salvación, pastor, y eso no se puede decir otra cosa. Apocalipsis es un libro que debe ser verdaderamente dado a conocer en estos tiempos. Así es maravilloso porque la gente tiene miedo, dice Apocalipsis es puras bestias, puras cosas según lo que muestran en las películas, pero terroríficas. Exactamente, pero Apocalipsis es maravilloso porque nos hace descubrir el plan maravilloso que tiene Dios para nosotros cuando ese mundo llega a su fin. Y por eso es muy importante que nuestros amigos, ¿no es cierto?, puedan recibir ese material y puedan estudiarla y conocer al maravilloso Señor que nosotros, en quien creemos y esperamos su venida. Amén, amén, su pronta venida. Bueno, y aquí yo quisiera en esta última parte, tomándome un poquito de lo que acaba de decir Pastor Celán, ¿cómo se habrá sentido realmente Dios cuando creó todo este ambiente perfecto para nuestros primeros padres? Dejó muy clara la forma como ellos tenían que desarrollar su vida, qué era lo que tenían, qué era lo que no tenían que hacer. Y sin embargo, igual ellos siguieron un camino equivocado, porque tal como se decía en el bloque anterior, Dios nos ha dado libertad de elegir dentro del contexto de el amor que Dios nos brinda, tenemos ese libre albedrío. Sin embargo, y aquí quisiera centrar mi atención, la atención de cada uno de nuestros amigos, y también la mía, por supuesto, en el verso número 15 del capítulo 3 de Génesis, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuán importante es este versículo desde el punto de vista que ya desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, el Señor estaba proyectando, a pesar de toda la experiencia difícil que venía por delante, de que había un mundo de esperanza y había un plan especial que Dios había creado para el ser humano, aun y cuando tuviésemos que padecer las consecuencias del pecado. Dios no se ha renunciado de su plan original, la felicidad del ser humano. Por lo tanto, el ser humano hace uso de su libertad, decidió no obedecer a Dios, pero Dios decide buscar al ser humano. Por eso ahí aparece la primera promesa del Mesías, aquí donde menciona que Jesús vendría para redimir, rescatar a la iglesia, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y precisamente después del pecado todos comenzaron a morir, la tierra sufrió las consecuencias, vimos los primeros muertes, ¿no es cierto?, de Caín y Abel, y por lo tanto Dios no iba a dejar las cosas así como están. Por eso Dios decide allí enviar a su Hijo para salvar a la raza humana. Amén. Pastor, ¿qué invitación final usted quisiera aprovechar? Estamos recién comenzando a ver las vislumbres de este gran tema, la tierra nueva. Hay mucho más que vamos a mencionar con los amigos, pero siempre está la oportunidad que Dios nos da de poder aceptar la invitación que el Señor nos hace, para que en este caso dejemos de ser peregrinos y extranjeros en este mundo y podamos heredar esta maravillosa vida eterna que Él nos ofrece.
a su juicio, ¿cuál es la invitación que el Señor nos está haciendo ahora y que le está haciendo también a todos nuestros amigos que nos están escuchando? Amigos y amigas que nos escuchan a esta hora, la estrategia del enemigo no ha cambiado. Él logró hacer desconfiar a Eva de las bondades de Dios. Y seguramente que algunos que escuchan estarán diciéndose, ¿será verdad esto? Alguien dijo en un entierro que yo estaba, hablaba de la vida eterna. Dice, yo no soy creyente en estas cosas, que hay vida después de la muerte. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr, hacernos desconfiar del amor de Dios. Y eso siempre Satanás nos hace sentir que nos falta algo. Hay algo que nos falta conocer. Por eso él mismo, cuando rebeló contra Dios en Isaías 14, él dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y por eso ella, al ser tentada, dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, entonces ella creía que Dios le estaba escondiendo algo. Queridos amigos, lo que Dios te dice, y esa es la verdad. Y Jesús dijo, si así no fuera, os lo hubiese dicho. Y esto es la verdad. No desconfíes del amor de Dios. Él viene por ti. Él va a crear un mundo nuevo, donde la felicidad completa, la eternidad puede ser tuya. Pero la lucha es que tú creas en eso. Ya las evidencias de la rebelión de Satanás se está viendo en el mundo. Quizás tú mismo estás sufriendo, padeciendo, has perdido un ser querido, y eso no es culpa de Dios, es del enemigo. No desconfíes del amor de Dios. Esa tierra nueva puede ser tuya también. Amén. Qué lindo mensaje, queridos amigos, que acabamos de escuchar. Un mensaje de Dios, sin lugar a dudas, a través de los labios del pastor Celán, que nos invita a considerar seriamente esta maravillosa invitación de amor que Dios nos hace para que seamos parte de esta herencia eterna que Él ha preparado para sus hijos. Muchas gracias, pastor. Mañana lo esperamos nuevamente. Gracias, y a todos, tu invitación. Sí, cómo no. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo en distintos lugares, les queremos dejar cordialmente invitados para mañana. Continuaremos con este gran tema. El pastor estará durante toda esta semana, Dios mediante, con nosotros. Y por supuesto, ahora también la invitación es a quedarse en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Hasta la próxima. Que estén bien. Bendiciones. Hemos presentado Revelaciones. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, verso 20. Si deseas descubrir más, solicita gratuitamente la guía de estudio de Apocalipsis llamando al 800-200-054 o escribiendo a esperanza@nuevotiempo.cl. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza.